Quería agradecer a todas y todos por venir y presentar a Felipe, que va a realizar el coloquio de hoy de sociología. Felipe es criminólogo, es director del Instituto de Criminología de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Tiene una larga investigación de la cual hoy nos va a presentar una parte nomás. Estuvimos trabajando junto con Jan en un trabajo en el sur hace 2 semanas atrás para poder discutir el delito como un problema social en Suecia y en Chile, y la idea es poder continuar esta conversación y recibir comentarios y tu presentación. Así que gracias, querido profesor. Ya, pues muchas gracias por la invitación, es súper lindo estar aquí, y bueno, esto va a ser como la primera vez que hago una presentación en español o castellano, así que ojalá que salga bien. Cualquier cosa que no se entienda muy bien, la culpa es de Google Translate, ¿no? Así que por ahí estamos, vamos. Como dijo Pilar, esto va a ser como una presentación de un estudio que recién se publicó en British Journal of Criminology, que es un estudio que hice con 2 profesores y amigos míos, Olof y Anders, de la Institución de Criminología de Estocolmo. Pero antes de hacer, digamos, de presentar y enfocar en el estudio, también quiero dar como un contexto más amplio para llegar al estudio. Y me han dicho que tengo como unos 35 minutos para presentar, y después tenemos tiempo para un poquito de preguntas, discusión. Si que hay algo que se ve muy interesante o muy extraño, pregunten nomás, digamos, porque ahí es mejor que explique por mientras que lo tengo ahí, y después seguimos. Y ahí sí que se pasa el tiempo, la culpa es de usted y no mía, porque han hecho muchas preguntas, que me siento más cómodo nomás. Bueno, entonces, voy a ver si me funciona esto. No. No, yo lo paso. Yo me la haré. Ya. Ahí debería ser entonces, ¿o cómo? ¿Con la flecha? ¿Aquí? ¿Al lado? ¿Esta? ¿O acá? A ver. No quieren. No quieren. Pero raro. ¿Ahora? Sí. Ya, y ahora sí. A ver. con esa. Ahora sí. Perfecto. Se le pasó. Entonces, un poquito de contexto. Este estudio está basado en Suecia. Suecia es un país que está bien lejos de aquí, ustedes lo conocen, y que es más o menos la mitad de la población chilena, unos 10 millones de habitantes. Tenemos 3 ciudades grandes, y este estudio también está basado en la población de estas tres ciudades grandes. Igual no tenemos el mismo grado de urbanización que tienen aquí, donde tiene una gran parte de la población está en la región metropolitana. Suecia también es un país que se puede decir que es multicultural. Cada 5 personas que hay de estos 10 millones tienen su origen en otro país, han nacido en otro país que Suecia. Yo soy uno de ellos, y aquí estoy con mi familia. Ahí estoy yo, cuando nos vamos de Chile, el 74, por razones obvias, y el poncho, porque así había, esa era como la información que teníamos, que había mucho frío en Suecia, y ahora están con mucha nieve. Suecia es también, con cosas básicas, saber que es un país desarrollado, casi todos los índices, digamos, salen muy altos en niveles económicos, Human Development Index, y también en la cosa que tiene que ver, por ejemplo, en Gender Equality. Todos esos temas salen Suecia siempre como muy bien, pero es también importante saber que durante los últimos 20, 30 años hay como una development, a veces va a salir un poquito inglés, que ha aumentado mucho la desigualdad en términos económicos en Suecia. Estamos dentro de los países de la OECD donde el incremento es más alto de desigualdad. Tradicionalmente un país socialdemócrata que durante muchos años, después de, digamos, como 50 años consecutivos, la socialdemocracia en poder de gobierno, con diferentes constelaciones, pero ahora, desde el 76, los últimos 40 años ha estado más cambiando, digamos, entre socialdemocracia y gobiernos de centro derecha. Y
última elección que tuvimos ahora en septiembre, salió un nuevo gobierno que es de derecha, apoyado por un partido que es de ultraderecha, y que es como una cosa bien nueva para toda la sociedad sueca lo que está pasando, y lo interesante para nosotros como criminólogos, digamos, es que nuestro tema de criminalidad combinado con migración fue como uno de los temas más importantes de las elecciones suecas y que según muchos análisis, digamos, fue una de las causas del cambio de gobiernos, digamos, algo interesante de tenerlo en el contexto. Bueno, el estudio este que vamos a presentar o que lo que vamos a ver es basado de un proyecto que hemos estado trabajando durante varios años con colegas, que se trata de cómo entender los trends que tenemos en criminalidad en las sociedades occidentales. Y quizás es difícil creer, pero durante muchos años hemos tenido, digamos, un crime drop, ha disminuido la criminalidad en países europeos, en Estados Unidos, entonces ha habido como una discusión cómo se ven estos trends y también cómo entenderlos. Y una de las cosas que nosotros hemos querido hacer en este proyecto es ver si que los trends que vemos son generales por todos grupos o si son diferentes por grupos que tienen que ver por género, edad, pero también quizás lo que nosotros estamos más interesados es por causas sociales. Entonces aquí también he puesto en colores estos variables, digamos, sociodemográficos. El verde significa generalmente que hay varios estudios y que eso generalmente es bastante fácil o accesible de estudiar, las diferencias entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Eso existe generalmente en la estadística y tenemos estudios. Lo que es más difícil es estudiar cómo se ven los trends a raíz del origen que tienen las poblaciones. Si uno es nacido en Chile o en otro país, en Suecia o en otro país, o de donde uno viene. Porque ahí uno tiene que poder vincular de dónde la persona ha nacido, de dónde los padres han nacido. Y más difícil, y eso por eso que está en rojo y ninguna otra razón, la clase social. ¿Cómo saber si que hay diferencias en los trends dependiendo de quién eran tus padres y cuáles recursos tenían ellos durante tu infancia? Así que uno cree que eso puede importar para criminalidad y también para las diferencias que hay, digamos, en trends. Para hacer esto, nosotros tuvimos que, y se puede hacer en Suecia. Y una de las cosas también que yo quiero discutir aquí, que he estado discutiendo con Pilar, es si que se puede hacer algo semejante en Chile. Creemos que se debería poder gracias al RUT, porque eso es justo lo que nosotros hemos usado en Suecia, y hemos hecho una base de data con todos los registros que tenemos a través del RUT sueco, y juntado entonces diferentes registros de la población sueca, registros, por ejemplo, de migración, cuando uno llegó al país, registros de cuánto impuesto uno paga, qué ingresos uno tiene, qué educación tienen tus padres, qué educación tienes tú, cuáles fueron tus notas, bueno, y también como somos criminólogos, todo lo que tiene que ver con condenas de crímenes. Y todo esto lo podemos juntar en esta base y tenemos entonces como 15 millones de individuos, toda la población sueca desde 1978 a 2017, y más o menos 5 millones de condenas que están distribuidas en estas personas. Y como tenemos todo esto, aquí podemos empezar a ver cuál es, digamos, por ejemplo, el origen social de la persona que ha sido condenada y cómo esto se ha cómo se pasa con el tiempo, digamos. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, me quedé con una duda de la transparencia anterior. ¿Ya? Dijiste que bajó el crimen, ¿cierto? Sí. Que es interesante. Bajó el crimen, pero me quedé con la duda de si aumentó la inmigración. Ha aumentado y ha venido en diferentes olas la migración. Nosotros, por ejemplo, los chilenos, hemos llegado en diferentes olas. La primera fue toda la década de los 70, después, y éramos
por mucho tiempo uno de los grandes grupos, digamos, que no eran de Europa en Suecia, porque siempre había mucha gente de Noruega, Finlandia, y ahora después de los 90 vino la ola de la guerra de los Balcanes, de ex Yugoslavia, después vino la guerra de Afganistán, la de Siria, entonces todas esas han venido, Suecia siempre ha sido un país que ha recibido mucha gente del exterior. ¿Ok? Principalmente refugiados. Refugiados, pero también igual harta gente que ahora es de la Comunión Europea, que uno puede venir por razones de trabajar. Sí. Perdona, Felipe, solo aprovechar el espacio para hacerte la pregunta acá y más adelante. Cuando están viendo crime drop, es como ¿qué tipo de crime? ¿Qué clase? Muy buena pregunta también. Yo voy a mostrar unas cosas que tienen que ver con, sí que te lo hago al tiro, porque aquí viene como una parte de esa respuesta. Estos son los crímenes que son anunciados a la policía en Suecia por 100.000 personas, digamos, porque como va aumentando la población, para tener control de eso, del año 1950 al 2017, y tenemos dos axis de Y, porque los crímenes estos están en diferentes niveles. Así que aquí estamos viendo la roja, es como todos los crímenes, de cualquier tipo de crimen, y como ven, teníamos todo un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde en todos los países casi occidentales hubo un aumento grande de criminalidad, según este tipo de estadísticas. Lo que pasó después, cuando empezó el crime drop, fue que los crímenes que tienen que ver con crímenes contra la propiedad disminuyeron. Y esos eran los crímenes que también eran los que estaban atrás del aumento. Entonces, los crímenes contra la propiedad disminuyen mucho, y aquí también vemos que los crímenes, y esto lo estoy mostrando porque esto va a ser un poquito como el case que vamos investigar después más adelante en esta presentación, es que los crímenes de drogas, de usar drogas, de tener posesión de drogas, narcóticos, aumentan rápidamente. Y la importancia de esto es que aquí uno siempre puede discutir si que estamos viendo lo que la gente hace o la reacción de la sociedad. Entonces, el argumento que hacemos es que lo que tiene que ver con crímenes contra la propiedad es más que nada vinculado a lo que la gente hace, mientras este es un crimen típico que tiene que ver con la reacción de la sociedad. Porque nadie va a ir a anunciarse a sí mismo que, oye, yo tengo un poquito de droga, de fumar. Eso es totalmente, digamos, decir que la policía trabaja de una forma u otra. Vamos a verlos en la máquina. Ya. ¿Parte de una respuesta, Ulda? Perfecto. Felipe, ¿Sí? desde ese punto de vista, en el fondo, lo que la gente hace tiene que ver básicamente con el registro que le denuncian. Y lo otro es el registro policial de casos policiales para prevención y persecución de la policía. Justo, en Suecia hay diferentes tipos de estadísticas, podríamos hablar mucho más y ver diferentes, porque ahora, por ejemplo, también tenemos los casos donde aquí uno no sabe, la mayoría de estos casos nunca la policía va a encontrar quién lo hizo, así que aquí no nos dice nada, quién ha hecho este crimen, por ejemplo. Esto solamente que alguien va y denuncia a la policía que fui para abajo y mi bicicleta ya no estaba donde la había dejado porque me la robaron y quiero denunciarlo, y la policía en Suecia nunca va a encontrar quién lo hizo. Creo que en 1% de los casos encuentran a quien se tomó la bicicleta. Pero igual uno lo tiene que denunciar porque o si no el seguro no te da nada. Entonces hay razones, digamos, por qué uno denuncia o no. Mientras que otros crímenes, por ejemplo, un breaking and entering, si que alguien te mete a la casa a robar en tu casa, eso la policía es un poquito mejor para encontrar quién lo hizo, y también ahí la gente siempre lo denuncia, porque es como, o si no, nada, no vas a recibir nada. Entonces, lo que vemos en ese tipo de estadística es más seguro que en otras. Bueno, pero para seguir entonces y ver un poquito, empezar a ver ya cuáles son entonces los grupos que han cometido crimen y cómo se ve esto, digamos, porque lo que habíamos visto recién era solamente los denuncios. Entonces, en esta base de datos que hemos construido, nosotros podemos
conectar cada conviction, ¿cuál era la palabra? Cada condena a un individuo, quién era y de qué sexo, de qué origen, etc. Y aquí, como esta discusión se ha dado mucho en la sociedad sueca, y lo hemos construido, lo que hemos hecho aquí es mostrar de qué origen es. Esto es como, también lo hemos hecho por clase y por otras cosas, pero vamos. Entonces aquí tenemos hombres que son condenados por cualquier crimen en Suecia desde el 1973 hasta el último año que tenemos data en nuestra base de datos, 2017, y estos son hombres nacidos en Suecia por padres suecos. Entonces, lo que se ha discutido mucho en Suecia es la sobrerepresentación de los que son inmigrantes, que cometen más crímenes o son condenados más que los suecos. Y ha habido mucha discusión si esta, bueno, cómo entender la sobrerepresentación, pero también si que hay, si los trenes se ven iguales o desiguales, qué es lo que ha pasado y que no ha habido, digamos, tanto conocimiento de eso, porque no ha habido, esto no existe en la estadística, hay que construir esta base para poderlo mostrar. Entonces empecemos a saber, y aquí tenemos a los hijos de los inmigrantes. Entonces encontramos lo que sabíamos ya en estudios que se han hecho a veces en Suecia, que hay una sobrerepresentación, pero que los trenes se ven bastante iguales. Y si aquí miramos los que son nacidos en países del occidente, y aquí venimos los chilenos y los otros, aquí estoy yo, digamos. Y lo que vemos en el estudio, y que bueno, que fue interesante mostrarlo en la sociedad sueca y en el debate, es que sí, tenemos esta sobrerepresentación, pero sí que ha pasado algo durante estos 50 años es que ha disminuido. La diferencia entre los que son extranjeros, los suecos, es menor ahí que era antes. Entonces, como una forma de responder la pregunta de qué tiene la migración que ver en algo, bueno, una respuesta es que no ha influido mucho a la tendencia generales, digamos. Sí, mi pregunta iba más, iba relacionada con esto, pero también con lo siguiente, porque pasa, no sé si en el caso suelto, les hago la pregunta, que por ejemplo en Estados Unidos leí hace poco un artículo, aquí en el que decía que tienen mayor probabilidad de crímenes en Estados Unidos, pero a su vez son quienes sufren más crímenes, ¿cierto? Son más atacados. Justo. Entonces, en esa línea iba mi pregunta, tengo que verlo como son víctimas y victimarios. Así es, absolutamente, que esta sí que tendríamos estadísticas buenas, que no son igual de buenas sobre victimización, pero ahí ya estamos moviéndolo de aquí para allá en el tiempo. También hay una sobrerepresentación de víctimas que son de países, ya. Y porque todo esto tiene que ver, y eso va en nuestro argumento en el debate sueco, que no es de dónde eres la situación de dónde estás, que es lo importante. Y que es, digamos, esto es como una forma de llegar a esa conclusión. Y cuando hacemos análisis, digamos, más, donde empezamos a tomar en cuenta de qué tipo de recursos estas personas tienen, estos niveles, ya no hay diferencia. Esto no tiene que ver si eres chileno o sueco, digamos, de dónde vives, en Francia, quiénes son ya. Ok. Todo esto entonces, como para llegar al estudio, hemos estado discutiendo que tenemos estadística y forma de vincular, digamos, las condenas, que estamos viendo solamente la parte de la criminalidad que es llegada al sistema policial. Tú como victimóloga sabes que la mayoría de los crímenes que se cometen en Chile o en Suecia nunca llegan a ser denunciados, la mayoría, y especialmente de algunos crímenes, no se denuncian. Entonces, la mayoría de los crímenes, estos son los crímenes que se cometen en Chile o en Suecia, aquí están los que están denunciados, y hasta algunos también sabemos que algunos que son denunciados en verdad no son crímenes. Así que esto es como un modelo teórico que tenemos que tener en cuenta, y sabiendo que es de esta forma, también entender que lo que es un crimen cambia,
durante el tiempo, yo estaba mostrando ahí 50 años, en una parte de este tiempo esto no era un crimen. Desde 1979 en Suecia es un crimen de pegarle a tu mismo hijo. Y esto también varía dentro de diferentes sociedades, ¿no? Hay sociedades donde no es un crimen, es una forma de criar, y hay sociedades donde es un crimen. Entonces, cuando uno hace este tipo de comparaciones, uno tiene que siempre tener en cuenta esto. Entonces, la importancia de la reacción que la sociedad tiene contra acciones o lo que hace la gente, si que es crimen o no, también importa. Y lo que entonces nosotros estamos interesados, y que puede ser, como es lo que tiene que ver con el sesgo contra personas dependiendo de quiénes son o cómo se ven. Porque en Suecia y en otros países se ha discutido mucho y se ha usado también mucho el tema de que la criminalidad en verdad es algo que es cometido por los negros, por los inmigrantes. Entonces, sí que ¿qué pasa cuando se discute de esa forma y cuando hay, digamos, sesgos, entonces, que tienen que ver con el origen de la gente? Sabemos de que los estudios que se han hecho, que esto en verdad existe en todas las sociedades. Lo que no sabemos muy bien, según la literatura, es cómo la cantidad de discriminación que existe. Sabemos porque los estudios más que nada son etnográficos, que una entrevista a personas que cuentan que han sido paradas muchas veces, pero no sabemos la magnitud, y lo que tampoco sabemos es si que esto aumenta o disminuye. Y uno podría teóricamente pensar que, por ejemplo, en Suecia que ha disminuido porque tenemos cada día más policías que son mujeres, ellos también tienen origen extranjero, y quizás hay menos discriminación con el tiempo. O también podría ser para el otro lado, dependiendo de cómo la policía trabaja. Y bueno, ¿y por qué esto importa? ¿Ya? Sí. No sé, ¿cuánto es más o menos la tasa de no reporte de la cifra negra? Depende totalmente de qué crímenes estamos hablando. Si que estamos hablando de crímenes, por ejemplo, de violencia dentro de un matrimonio, de familias, más alta que violencia fuera en los clubs donde la gente no se conoce, para tomar un ejemplo. Sí que es crímenes como el ejemplo que le di de breaking and entering, donde alguien se mete a tu casa, es bien, ahí la mayoría, casi estaríamos abordando todos los crímenes porque hay un incentivo de deportarlo. Así que no se puede en verdad responder la pregunta porque todo depende de qué crimen es, pero si que es de violencia igual es baja. Nosotros tenemos en la encuesta de victimización tenemos un 38% de denuncia. O sea, sí, porque hay un indicador que es como agregado. Sí, y en los victim surveys suecos más o menos lo mismo, pero igual otra vez varía dependiendo, digamos, de qué tipo de crimen es. Y la tendencia sería, bueno, la que hemos discutido, que es aumentar, the dark figure ha disminuido, digamos que hoy día hay más voluntad de denunciar que antes. Bueno, mira aquí, tengo un quote de un estudio que has hecho tú. ¿Y por qué esto importa? Bueno, importa porque esto del sesgo y de cómo la reacción de la sociedad es porque para ser efectivo, la policía depende de que la población tenga, que vea a la policía, al instituto policial con legitimidad y quiera dar información. Porque sabemos que de la mayoría de los crímenes, y que van a poder ser trabajados por la policía, tienen que ser denunciados. Y la gente va a denunciar si que ve al sistema con legitimidad. Así que por eso esto, digamos, también tiene una importancia más que académica. Ya, estamos llegando al case. Ahora, aquí les estoy mostrando la que vimos antes, la reacción, digamos,
del Estado o del policial de las condenas que tienen que ver con uso de narcótica en Suecia. Lo que es importante saber aquí para ustedes es que consumir narcótica, cannabis, es ilegal en Suecia. Y es desde 1993, cuando empieza a aumentar harto esto, también tiene una pena de ir a cárcel, que nunca se usa, pero que le da el derecho a la policía a parar a una persona y decir que te sospecho aquí que tú has consumido algo y que vas a tener que ir con nosotros a la estación de policía y dar una prueba de orina o de sangre para que veamos si que has consumido o no. Y si has consumido y te ven que tienes cannabis, entras a esta estadía. Lógico, nadie va a hacer esto voluntariamente, así que por eso este es como un caso típico de reacción. Lógico que uno podría decir que, bueno, pero esto es porque la gente ha pensado, los jóvenes están consumiendo cada día más cannabis en Suecia. Pero nosotros tenemos datos de cómo los jóvenes responden, digamos, si que consumen droga, y esos datos que son hechos también del 1971 para adelante muestran que no ha aumentado. Sí, ya. Sí, esto no lo entendí muy bien. Ya. Si las penas de cárcel no se ocupan, pero igual esa línea azul muestra las condenas Sí. por uso por consumo de droga. Pero te dan condena con que no vas a prisión. Por ejemplo, pagas una multa. Ya, pero igual pasas Por todo el sistema, sí, sí. Y se ven los registros y si que alguien te quiere emplear, tú tienes que, por ejemplo, en Chile, en Suecia, la guardería, si te quieres empezar a trabajar en un kinder, te piden que muestres papeles limpios, y si eres joven y has sido condenado por esto, se va a parecer que tú tienes una condena, aunque solamente has sido pagado de multa, digamos. Porque otra vez, nadie va a prisión por este crimen, porque es un crimen igual que no es menor. Y te detienen por sospecha. Es que eso es lo interesante, porque ahora lo que nosotros queríamos, estamos interesados es ver a quiénes paran los policías, y si que paran a alguna gente y no otra, tienen razón de hacerlo o no. Y esto es difícil porque ahora, digamos, necesitamos estadísticas que en verdad no existen para ver cómo trabaja la policía a nivel del street level, de la calle. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, ¿se acuerdan de la base que agregamos otro registro, que son todos los resultados de análisis de orina y sangre que han sido sometidos o que han sido hechos, y son como 500.000 de análisis a 175.000 personas durante este periodo. Entonces aquí, a todas estas personas podemos ver origen, clase social, etcétera, lo que teníamos antes, pero también si que la policía lo ha parado, ha mandado esta prueba y el resultado de la prueba. Entonces tenemos la respuesta si que habían o no habían consumido. Ya, entonces, un poquito más de teoría. Este es como el modelo teórico que tenemos de cómo, digamos, debería funcionar la discriminación y cómo se debería ver en la estadística. Así que pensamos que esta es una pirámide de control donde el nivel de discreción es alta y chico aquí arriba. Se puede entender como que aquí en verdad es donde la mayoría de los casos de discriminación pasan, pero aquí no tenemos estadísticas, ni en Suecia ni en muy pocos países, porque esto es todo cosas que pasan en la calle. La policía puede parar a algunos jóvenes, hablar, ver cómo están y chao. Y eso uno no va a saber por qué prepararon a mí y no a otra persona. Y ustedes tienen, por ejemplo, los controles de identidad, que no van a aparecer en las estadísticas de ustedes, creo, a quienes paran y a quienes no paran. A los que paran y todo está bien, supongo que sí. Eso por lo menos en Suecia. Entonces, en esta pirámide, lo que nosotros tenemos acceso son estos test
de control de droga. Y lo que estoy diciendo ahora es que el análisis que nosotros hacemos es un análisis conservador, donde la discriminación que vamos a encontrar probablemente es menor porque estamos aquí arriba con la pirámide. Si que llegamos lo más arriba, donde tenemos condenas, por ejemplo, si que una persona ha asaltado a otra y es un chileno que asalta a un sueco o un sueco que asalta a un chileno en Suecia y va hasta aquí arriba, lo más probable es que van a recibir más o menos en la misma condena. La diferencia van a ser más chica porque hay un montón de leyes y reglas que van a hacer que el nivel de discriminación va a ser mucho más chico de lo que puede existir aquí. Ok, así que eso es como la base teórica y metodológica, y ahora queremos empezar a ver resultados, ¿no es cierto? Bueno, primero tenía las preguntas. Entonces, lo que hemos estudiado es si hasta qué punto se ha exigido a diferentes grupos sociales que se hagan estos análisis, si estas pruebas pueden confirmar o no confirman la acción que hizo de la policía. Y esto como la pregunta principal, si el riesgo de verse obligado a realizar estas pruebas cuando uno es inocente del consumo de drogas se ve afectado por las condiciones sociodemográficas. Son algunos grupos que son parados y son inocentes más que otros, ¿sí? Perdón por ser tan preguntona. Pero está bien, porque entonces yo no me siento tan estresado, ¿verdad? Y el tema de la prueba, ¿queda en tu hoja de vida? ¿En tu registro de hoja de vida como ¿Qué ciudadano? significaría eso? Que queda como una nota, queda asociado a tu, ¿cierto? A tu registro, a tu ID. Solamente si quieres, si que estás es positivo, porque ahí vas a ser condenada. Pero este análisis, esto que le decidimos del forensics sueco, eso no está, nadie lo puede pedir en verdad. Ni siquiera ustedes. Y esto lo debería haber explicado, porque nosotros, toda esta base que tenemos es anonimizada. Entonces, nosotros le pedimos a la Statistics Sweden que nos junte todos estos registros, y nosotros no tenemos nunca acceso a cada registro con los números personales, con el root. Y después nos dan un root fabricado, donde podemos seguir a cada individuo. Pero yo nunca puedo, digamos, saber quién es quién. Entonces, si yo fuera empleadora, yo puedo saber que quedó en tu hoja de registro si tu prueba salió positiva. Sí. No si salió negativa. No, justo. Porque ahí, y si tú vas hasta arriba a un crimen, digamos, y eres inocente, y el juez, ahí tampoco sale en tu hoja, digamos. ¿No es cierto? Porque eras inocente. Tú no fuiste condenado, justo. Sí. Y eso se puede ver hasta 5 años después de la condena para los jóvenes y 10 años para adultos. Y para algunos crímenes que son más graves, igual más tiempo. Sí. Y esto también es una discusión súper interesante, porque todo esto es a través de la tecnología que tenemos hoy día, que hace 20 años no se podía hacer esto, y ahora se ha puesto como una cosa ya muy normal, que para trabajos que no se necesita, igual los empleadores le piden a los jóvenes que van a estar en el 7-Eleven, digamos, trabajando, que muestren papeles que no han cometido crimen. Y si no, eligen a otro que no tiene nada. Entonces, lo que hace en verdad que los trabajos simples, que serían como para entrar, para jóvenes que están, digamos, que no han sido muy buenos en la escuela, que han tenido problemas, tenemos ahora un sistema que lo está, digamos, le está empeorando las posibilidades, digamos. Igual se ha discutido que de restringir las posibilidades de los empleadores de exigir esto. Entonces lo hacen como una cosa voluntaria. Así que no me dan los papeles, bueno, quizá yo no te doy el trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto de los test? Aquí tenemos de 1998 a 2015 los números de pruebas que la policía ha hecho, y como sabemos ya que han aumentado las condenas de esto,
también aquí vemos que entonces los test han aumentado. Lo que también vemos es que el hit rate, el nivel de proporción que la policía estaba correcta en su sospecha que alguien había consumido, disminuye cuando aumentan los test. Entonces, se puede entender cuando que aquí hay como un net widening. Cada vez que uno tira la red más amplia, van a encontrar a menos gente que antes. Aquí iban contra los usual suspects, más contra gente que ya sabían que habían consumido. Aquí ya ha bajado, digamos, el nivel de hit rate. Y ya, perdónenme, por ahora viene un poquito más de número y les voy a explicar lo que estamos viendo. Y aquí está en inglés. Aquí tenemos los tres variables de origen que estamos interesados en el estudio, que es si uno es nacido en Suecia por padres suecos o no, el nivel de recursos económicos que tus padres tienen cuando tú tenías entre 13 a 15 años, así que tus padres eran de los 20% más, con más ingresos en Suecia, o mitad o los más con menos ingresos. Y finalmente, si vives en un barrio, la mayoría de los barrios o los barrios más con menos recursos en Suecia, en los tres ciudades grandes de Suecia. Ya, esos son los tres, digamos, que queríamos enfocar. Y aquí tenemos los niveles de cuántos test han hecho la policía contra estos grupos, y como podemos quizás sospechar, los niveles aumentan en los grupos con menos recursos. Entonces, lo que estamos viendo es que la policía en Suecia ha parado, sospechado y exigido estas pruebas más contra los que vienen de otros países, con los que tienen menos ingresos y cuando eran jóvenes, y los que viven en población o en partes con menos recursos. También podemos ver si lo hacen, porque cada persona puede ser parada varias veces. Aquí es incidents, y aquí vemos si que la policía podría decir, bueno, pero que nosotros vamos contra estos grupos porque cada vez que vamos con estos grupos, ellos han consumido droga. Entonces el hit rate sería más alto, pero lo que vemos es que el hit rate es más o menos igual. No es que encuentren más cuando van contra estos grupos, en niveles semejantes. Lo que llega al resultado principal, porque eso es como digamos lo que es más problemático, es lógicamente que tú, siendo inocente, explicándole a la policía probablemente que, oye, no he hecho nada, te obliguen a ir a la estación a dejar cosas de tu cuerpo, y algo, digamos, bastante ofensivo, de que te obliguen a dejar orina o sangre, siendo inocente, y vemos que esos niveles también, digamos, son más altos en estos grupos. Todo esto lo que tiene que ver, estos son los Viva rates, los análisis simples. Estas cosas tienen que ver, digamos, en conjunto. Y también hay una cosa más que es muy importante y que lo vamos a ver, y es que lógicamente la policía no hace todo a random, ellos saben igual, tienen profesionalidad, y vamos a ver que ellos en práctica, cuando ponemos también si que los jóvenes han sido condenados o no antes, esto tiene un impacto importante. Así que es así que la policía tiene razón de que ellos cuando sospechan algo a alguien, muchas veces es porque tienen conocimiento que estos jóvenes están en situaciones problemáticas, que han tenido problemas que quizás los conocen desde antes. Y eso importa mucho para lo que estamos viendo. Pero aún tomando esa información en el análisis, haciendo estos análisis que son, digamos, de regresión, digamos, vemos que los resultados que estábamos viendo antes igual siguen positivos y significativos. Pero es importante tomar en que digamos, no hay solamente sesgo, no funciona así. Lógicamente que la policía
también sabe lo que está haciendo. Pero cuando trabaja de esta forma, igual hay collateral damage, como se podría decir. Bueno, y finalmente, ¿cómo cambia esto de tiempo? Como habíamos dicho antes, el nivel de inocentes aumenta cuando aumentan los test, digamos, cuando la policía amplia su control, y eso es lo que vemos también en el estudio, que durante el primer periodo de 1998 al 2006, en verdad no había mucho sesgo. El sesgo viene en el segundo tiempo cuando la policía es más proactiva, más activa en este sentido. Bueno, para terminar y dejar un poquito de tiempo de preguntas, lo que vemos es que lo que hemos estado viendo, entonces, que hay diferencias sociales significativas, que las diferencias no tienen que ver con que la policía es más successful cuando va contra estos grupos, que no todo es sesgo, sí que se puede decir así, que digamos, ser conocido por crímenes es algo que importa mucho para la decisión de la policía, pero que también digamos, tenemos claramente un resultado donde podemos mostrar empíricamente que jóvenes desfavorecidos que nunca han sido condenados por un delito son sometidos a estas pruebas sin haber cometido este crimen. Entonces, y como nosotros podemos comprobárselo a la policía que han hecho esto y la prueba mostró que era negativa. Y la tendencia de sesgo aumenta cuando el control sin test. Entonces, eso también es como una cosa de entender que cuando queremos trabajar más proactivo, tenemos que tener en cuenta que hay riesgo también de que vamos a trabajar contra más gente que son inocentes, jóvenes que son inocentes, y eso al final tiene esta importancia de la legitimidad del sistema. Y que esto es un balance que siempre, digamos, es difícil y que se tiene que discutir. Esa era la presentación. Bueno, muchas gracias y ahora preguntas o comentarios. Tengo una pregunta. Cuando se decide ir por... La primera pregunta, cuando se decide ir por este tipo de delito de esta forma más selectiva, realmente, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que maneja la policía? ¿Por qué deciden empezar a perseguir más este tipo de delitos en algún minuto? Y después también, ¿cuál es el sistema institucional? ¿La policía cómo está organizada dentro de qué depende del home office o un poco el sistema institucional? ¿Y cuál es qué es lo que justificaría en términos de decisión policial? ¿O qué pasaba? Absolutamente, muy buena pregunta, que tengo que pensar un poquito cómo responderla, no es que al tiro por... yo diría que hay dos tendencias. Una, que a veces, y que se la ha criticado a la policía, que estos son delitos muy fáciles y que se ven muy buenos en la estadística, porque ellos saben que, digamos, si que van contra estos crímenes, el clearance rate les sube. Entonces, cuando ellos tienen que mostrarle al Ministerio de Sueco que no solamente 1% de todos los crímenes en Suecia que hemos podido llevar a condena, este es un crimen súper bueno porque a casi a cada persona que atienden, digamos, no sé, esto y eso se ha visto que a veces la policía va contra estos crímenes a fines de año, digamos, a mejorar la estadística. Y el estudio muestra eficacia finalmente. Igual, 100%. Claro. Digamos, ir contra la bicicleta y tratar de aumentar no ganan nada. No se ven tampoco. Así que esto se ha visto y esto se ha criticado, que la policía, digamos, se lo hace un poquito fácil. Pero lo segundo, para defender un poquito a la policía, es que ellos también dicen que, bueno, que esto para nosotros es una forma también de controlar crímenes más graves. Porque estos jóvenes que están
que consumen la droga en estos barrios también están involucrados en la criminalidad más grave. Quizás con esto lo podemos parar y ver si tienen un cuchillo, una pistola, y entonces es como una forma de, en verdad, controlar otros crímenes más graves usando entonces, porque nosotros también sabemos que, por ejemplo, el problema sería de controlar el consumo de droga. El consumo de droga también se hace adentro de las casas, en barrios con más recursos. Entonces, eso nunca se va a ver y ahí nunca van a trabajar, porque en verdad no es contra el consumo que es tan importante, es con otras cosas. Así que eso sería como las dos respuestas de dos perspectivas. Y la policía sí está bajo del Ministerio de Interior y ha habido mucha discusión en Suecia sobre esto de que hemos tenido mucho. Por favor. Como tienen las tendencias en el tiempo, me imagino que con el actual gobierno potencialmente las estadísticas van a cambiar significativamente, ¿no? Entonces uno podría verlo históricamente, ¿cierto? Como la coalición actual de Law and Order eventualmente va a tener algún tipo de impacto eventualmente, ¿cierto? Sobre las estadísticas que ustedes construyeron. Muy probable, porque una de las cosas que se está discutiendo con este nuevo gobierno, por ejemplo, que ellos quieren abrir zonas de visitación, donde la policía tiene derecho de parar a cualquier persona y el nivel de sospecha va a ser más bajo. En las zonas de visitación, como se llaman, no necesitan tener sospecha, no necesitan, digamos, ir contra por ejemplo, este crimen de drogas, o porque sospechan que tú tienes una pistola en tu mochila, te pueden parar. Entonces, lógico que eso va a influir la estadística y también muchas otras cosas. Sí, y la pregunta tiene más que nada con mis propios intereses particulares de investigación. Ustedes eventualmente pueden vincular el dato de la condena, ¿cierto? El que está registrado como condenado, con datos como outcomes sociales, ¿cierto? En términos de movilidad social. Justo. Sí. Eso, y lo hemos hecho en otros estudios que son más de life course. Entonces podemos ver, digamos, si uno después de que ha pasado algo, tienes trabajo o has logrado de hacer tus estudios, digamos, después de medio. Así que eso es lo lindo de lo que ustedes también aquí podrían hacer con el RUT, digamos, de seguir a diferentes cohortes, digamos, sobre hasta que tengan 50 años. Yo no sé si tú fuiste presencial, no sé desde cuándo hacen esto. Si mencionaste que lo hacían en la oficina de estadística, que sería el Instituto Nacional de Estadística. Ustedes les piden y ellos lo hacen. No sé de cuándo es, porque en el caso chileno eso no es así. El que maneja el RUT es el civil, que no tiene dentro de su función hacer investigación, entonces no es. No. Hay algunos en la educación está más organizado porque en los distintos registros, enseñanza primaria, secundaria superior. Pero en el fondo lo que me encantaría escuchar es si me puedes contar la historia de cómo consiguieron que el INE está hecho. Ya. Lo que se gana, sus datos son de registro, son completamente distintos al nuestro.
No, son distintos, porque además están asociados, si entiendo bien, por lo menos por los estudios de movilidad social que yo conozco, están asociados al tema del pago de impuestos, ¿cierto? Y a tu número de seguridad social. Entonces, súper distinto a nuestro caso, que está asociado con nuestro RUT, que es fundamentalmente tu identificador como sujeto, pero que de alguna manera no tiene demasiadas implicancias, a diferencia de lo que sucede con los datos en Suecia. Yo no sabría decir cómo funciona el RUT, pero no sé si sería correcto decir que el número personal es vinculado a tu porque tú recibes tu número personal cuando naces en Suecia. Y después lo tienes en todo, así que tú no estás en el mercado trabajando para tener un número personal y logres identificar un montón de cosas que no tienen nada que ver necesariamente con que has trabajado o no. Porque nosotros también tenemos a los que han sido cesantes, o los que nunca han trabajado, los que son... tenemos a todos. Es porque el sistema tiene por la seguridad social. No sé si que lo podemos ver, pero bueno, dentro de todos los registros, el de taxation es como uno, porque eso nos ayuda a hacer el variable que queremos hacer sobre ingresos, de dónde vienen si que tus ingresos son más que nada por Social Security o porque has trabajado. Así que eso es una súper importante parte de la base, pero también tenemos un montón de otros registros que no tienen que ver con cosas económicas. También tenemos un registro de si ha sido hospitalizado, por ejemplo, y ahí podemos ver qué diagnósticos has recibido, y si fue ahí también una forma de ver si ha sido, si que la razón es porque alguien está maltratado. Así que todo, y lo básico es el número personal y individual que cada residente en Suecia tiene. Pero tampoco te pasan los datos. Pero la legislación, pero haciéndole algo específico a mí. Yo entiendo que los datos de delito tal, lo que tú cuentas, es una oficina estadística propia de eso. Y todas son diferentes oficinas que tienen que mandar sus registros. Una ley que los obliga a entregar esa información. Así que es un trabajo científico que ha sido aprobado éticamente para poder hacerse como una respuesta para aquí es como la versión fácil, y le estuve diciendo a Pilar antes que nosotros calculamos que nos toma un año de trabajo, nosotros le llamamos quantitative field work, porque una vez se cree que todo lo que tiene que ver con registro es muy fácil, nos tomó un año de hacer todas las cosas, y una vez que te llegan tienes que empezar a limpiarlo porque viene con falla, y mandarlo de vuelta y decirle que no está mal, han hecho una conexión que no, porque aquí esto no se puede ver así, aquí personas han desaparecido o qué sé yo, ya. Así que hay que hacer un poquito de trabajo también de mano, pero una vez que lo tiene, puedes hacer muchas cosas. Y sería encallado hacerlo con Chile. Perfecto. Pues ya viene del siglo XVII. No, tiene que ver con digital, ¿no es cierto? Computación, y criminología no éramos los primeros ni los segundos. Esto es, en epidemiología siempre han sido muy buenos para esto, los demógrafos son súper buenos, los sociólogos son buenos. Entonces, Olof Beckman, con el que yo trabajo, es súper bueno. Es él que realmente el capo de hacer estas cosas, de trabajar con los registros, y él es sociólogo del Instituto de... Pero el dato público es público. ¿Qué sería el dato público? Lo que pasa es que acá hay ciertos datos que quedan, por ejemplo, temas criminales que han protegidos. No puedes acceder a algunos de los conflictos. Te pasan datos agregados. Sí. Y el dato policial queda resguardado constitucionalmente. Entonces en Chile no tenemos acceso al dato criminal, la verdad.
salvo lo que ellos decidan si te quieren pasar algo y qué es lo que te pasa. Pero en teoría las instituciones podrían. El mayor desafío, creo yo, está en que estén disponibles para hacer el merge, o sea, la conexión, porque la fiscalía tiene información de cada caso ingresado y tiene un root, tiene un Pero indicador. que eso es proceso de indicadores. Hay un proyecto como 15 años que frustró, se llama Bootbank integrado de datos. Sí, Está unificado de datos. sí, Sí, pero no, también está resucitado. Está resucitado. y algo resucitado. Pero si tú tratas de seguir el track del sujeto, en todo el sistema de justicia criminal se te pierde, ¿cachai? Porque están los datos de fiscalía separados de los que Defensoría tiene, separados de las policías, separados del de gendarmería. Entonces, tú si tienes los datos de fiscalía, llegas a la sentencia que en teoría le dieron. Otra cosa es que haya cumplido los 4 años, 1 año, 2 años. Pero de nuevo, la información se debiese poder pegar. Hay un root en cada una de estas instituciones. Y tienen piezas de información. La pregunta es La la institucionalidad para poder hacer eso. así, o el Centro de Estudios de Educación, que es una organización. Como de ese tipo. Sí, sí, ya lo hemos pasado quizá un poquito la hora. Y todavía tenemos tiempo. Sí. Porque igual empezamos como 5 minutos atrás. Sí. Felipe, sí, quería hacer un comentario y una pregunta, pero quería pedir si podía volver al gráfico de la evolución de las condenas de droga en el tiempo para hablar un poquito de... ¿Cuál? No, el anterior. El del principio, ese No, ya. es- Ya. Ya, a ver, primero el comentario tenía que ver con que, bueno, dentro de varias cosas que nos comentaste, me parece súper interesante como el dato del hit rate, ¿no? De la tasa del fondo de acierto, que es algo que con datos infinitamente más precarios en Chile se ha venido realizando, se hizo en el contexto del análisis de los controles de identidad, de los stop and search, ya en el Duche con Lillo, básicamente, y uno ve exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Como a medida que hay más control, en el fondo ese control, claro, en términos absolutos de frecuencia implica obviamente un aumento, pero en términos de eficiencia hace que se necesite mucho más trabajo para llegar a los mismos resultados, ¿ya? Entonces es algo que uno más o menos intuye, pero es como bien clarificador ver que con datos de otros países también que pasan los mismos efectos. Fíjate que Mauricio se fue a juicio 2 años. Sí, no. Bueno, quizás eso es bueno. Tribunales, 2 años y medio en un tribunal peleando. Claro, a diferencia de darle a Felipe, a diferencia de Suecia, donde claro, tú dices, toma 1 año hacerlo, pero hay una institucionalidad montada y finalmente tú lo consigues. Acá el investigador que hizo ese cruce tuvo que recurrir a lo que acá entiendo que primero fue al Consejo de la Transparencia y finalmente terminó llegando a la Corte Suprema, llevando el caso a la Corte Suprema varios años para que le pudieran pasar los datos. Todavía no lo Sí, ¿no? Ya publicó el artículo. Sí, ese artículo me gustaría leer. Sí, lo puedo mandar. Entonces, eso es un comentario. La pregunta es que, claro, en el caso chileno, uno ve que hay un hito, bien, hay una reforma legal importante que le da más facultades a la policía para el stop and search, que es un poco lo que debería pasar a ustedes, que en el caso nuestro fue más radical porque no fue solo en spots, sino que, cuando hablamos otra vez, en términos bien absolutos, ¿no? O sea, que no necesitas a partir de 2016-2017 de ningún indicio para efectos de hacer estos controles, ¿no? Acá todavía en Suecia la cosa es un poco... Entonces, la pregunta es, ¿hubo como alguna reforma legal que le diera más facultades a la policía en los años o en los periodos donde se ven los quiebres? Sí. ¿O fue simplemente que cambió la estrategia policial en base al mismo set de facultades que ella tenía? No, justo, no, sí, hubo ese cambio que fue importante para poder hacer los test, fue que se introdujo aquí en 1993 con que este crimen de consumir cannabis te puede llevar a prisión. Porque si que no era con esa consecuencia, la policía no tiene derecho de hacer este paro.
tiene que ser conectado a un crimen grave. Por eso cuando que en las zonas de visitación, eso no se va a requerir. Te pueden parar sin que ellos tengan una sospecha que has hecho algún crimen que te puede llevar Y el cambio, para entenderlo bien, fue solo el aumento de la pena o además esta facultad de poder hacer exámenes físicos. Que eso le existía permitía, eso existía antes, Ya. pero no se usaba de la misma manera. Ahí bueno, aquí ven, en verdad no es este es aquí lo que estamos viendo son los self-report studies de los jóvenes que dicen que lo que tú te estás refiriendo es ese. Uy, perdón, ese. Number of tres. Es. Exacto. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, y claro, lo que pasa es que el otro era más interesante porque la ventana de tiempo es mayor. Entonces, la otra pregunta era si como volviendo a la imagen anterior, si en el alza que empieza como el 2006, me parece, que es como bien brusca, Sí. pasó también algo más. Ninguna cosa que sabemos que sea que tenga con leyes. Ajá. Más, digamos que entonces ahí uno tendría que empezar a ver qué es lo que, si que la policía le han requerido que hagan más de esto, que tuvieron una ola de trabajar contra, y eso no lo sabría decir. Ya, Pero, qué interesante también. eso absolutamente, eso es lo que como manteniendo consciente Sí, la legislación, ver si hay cambios en la estrategia policial. Claro. Y eso como fue como mi respuesta a ti, que se ha visto que la policía ha usado este crimen como una forma de limpiar las pump up the clearance rate. Sí, esto también es bien interesante ver cómo los incentivos de gestión también empiezan a generar estas consecuencias. Entonces, el típico modelo de policiamiento con problemas. Claro. Hay estudios similares en fiscal. Ah, En periodo de elección, cuando tienen, sobre todo si tienen una competencia directa, entonces, contexto gringo, aumentan los cierres prontos de casos. Comstat, sí. Porque obviamente tenía el incentivo perfecto, es decir, el 90% de mis casos han sido cerrados. Cuánto han aumentado los bonos económicos, que es perverso para ti.